Saludo cordial. Bienvenidos al podcast, su video podcast de ahora en adelante, Hablemos de Cine, de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y en adelante también del Canal Universitario Nacional SUN. Con una ocasión muy especial, en este caso les habla Germán Pérez, gerente del Canal Universitario Nacional SUN y director de proyectos especiales, en torno a un tema apasionante, el dibujo animado o la caricatura en el cine o en el corto. Y gracias a que contamos con dos especialistas muy importantes colombianos, seguramente aclararemos parte de estas tipologías y categorías gracias a su experiencia. Pero en torno a la obra de un cubano muy representativo, no solamente para el cine de este país, sino también de Latinoamérica. Nos referimos a Juan Padrón. Y cuando hablamos de él, pues por obvias razones, hay dos títulos que son fundamentales en su obra, Vampiros en La Habana y Elpidio Valdés. Por lo pronto, refiramos un poco lo que es el trabajo, su experiencia, su filmografía de quienes nos acompañan. Entonces, Sergio Mejía, tenemos que es realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional, director de fotografía y animador, director y cofundador de Tres Dados Media, estudio enfocado en la creación y producción de contenidos, director de más de 10 cortos de animación, entre ellos el premiado cortometraje Animalario, selección oficial en más de 30 festivales internacionales, entre ellos Hiroshima y Animamundi. Ha sido jurado del FDC y Mintic. También asesor de proyectos de animación, tiene amplia experiencia docente y es un referente en el uso del software libre en el sector de la animación digital en Colombia. Y también está adscrito al GEMA, que ya ahorita nos vas a ampliar un poquitico más a qué estamos haciendo referencia. Jorge Mario Vena, de la casa también. Todos los que vienen aquí se vuelven invitados de la casa y muy frecuentes. Director de fotografía, profesional en conservación, restauración y preservación audiovisual y fotográfica, director y productor. Actualmente es asesor técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, secretario general de FELAFET, Federación Latinoamericana de Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica, director de procesos de conservación, restauración y preservación, magíster, advanced filmmaker, profesional en comunicación de la Universidad de La Sabana, somos compañeros sabaneros, profesional en cine y fotografía y desde luego con otra serie de estudios realizados. Importante hablar también de sus premios y reconocimientos, como el premio del jurado al 12 Festival Super 8 milímetros de Szeged, Budapest, Hungría, cortometraje Las Escaleras. Premio Colombia de Película 2013-2018, cortometraje Las Escaleras, Ministerio de Cultura. Creo que tenemos un amplio bagaje de nuestros dos expertos y vamos a hacer un poco la introducción de Juan Padrón. 1947-2020, fue un historietista, animador y cineasta cubano, considerado el padre de la animación en Cuba. Es conocido por crear Elpidio Valdés, un icónico personaje, Mambi, que lucha por la independencia de Cuba. También dirigió la película Vampiros en La Habana, 1985, una sátira animada de vampiros y política. Su estilo se caracterizó por el humor, la crítica social y una estética influenciada por el cómic, la animación clásica. Aquí ya empezamos a tener observaciones de su trabajo. Y recibió múltiples premios y dejó un legado importante en la animación latinoamericana. Hagamos una pregunta abierta, sobre todo para quienes ahora nos ven y nos escuchan. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál es la importancia para este tipo de cine en Latinoamérica de Juan Padrón? Primero, pues muchas gracias, Germán, por la invitación a Patrimonio y al canal Zoom, realmente por estar acá. Es mi primera vez. También agradecerle a Jorge Mario pues la presencia en esta charla que realmente nos reúne. Yo no soy obviamente historiador, yo soy un fanático, yo porque realmente creo que los que finalmente terminamos estudiando o haciendo cine, arrancamos pues viendo cine, mucho cine, y realmente es como el gusto por el cine lo que finalmente nos termina poniendo como en estos lugares. Y lo que yo siento, digamos, es que para mí Juan Padrón sí es un referente completo de lo que es la animación latinoamericana. Yo, digamos, arranqué en la animación tardíamente, se podría decir, porque yo durante mucho tiempo fui documentalista y director de fotografía durante mucho tiempo, y entré a la animación realmente tarde. Pero ya, digamos, incluso durante mi formación, porque yo estudié cine y televisión, como lo mencionabas, en la Nacional,
gracias a un maestro muy querido, muy entrañable que se llamó Carlos Álvarez, ya fallecido, maestro Carlos Álvarez, que tenía, digamos, mucha afinidad con el ICAI, con Cuba, por pues, afiliaciones con Santiago Álvarez y bueno, esta gente que durante mucho tiempo dirigió el ICAI, nos presentó unos filminutos en su momento de Juan Padrón. Mejor dicho, yo no recordaba en ese momento, claro, haciendo con memoria la cosa, y ahí me pegó, digamos, como la emoción de entender que se podía hacer cosas divertidas, atractivas, con humor, pero sobre todo para público adulto. Y eso es lo que me pareció más interesante aún, porque generalmente uno tenía, y sigue teniendo seguramente también un poco el imaginario, de que la animación en general es infantil, digamos, o se piensa para niños. Pero encontrar y ver referentes, sobre todo latinoamericanos, de cosas que estaban dirigidas a otro público, claro, no porque los niños no puedan disfrutarlo, pero sí estaban dirigidas a otra audiencia, realmente como que me abrió la cabeza y me abrió como el espíritu a pensar que eso se podía hacer y era muy interesante. Entonces, de ahí digamos es que arranca como mi, mi gusto también por el cine de animación y claramente empecé a buscar en esos momentos referentes de las cosas y el trabajo de Juan Padrón. Estamos hablando de 1991, 92, cuando yo vi esos primeros filminutos, y entonces empecé a buscar cosas que tuvieran que ver. Claro, en ese momento pues no estaba ni YouTube ni nada de estas cosas donde tú podías buscar, entonces claro, tenías que buscar entre amigos, entre gente que tuviera como copias y cosas, ¿sí? Y ahí pude, después con el tiempo, pude ver Vampiros en La Habana. Pero bueno, ese es eso. Muy seguramente vamos a retomarlo. Y en el caso de Jorge Mario, ¿cómo apareció Juan Padrón en tu vida? Pues realmente Juan Padrón tuve la oportunidad de verlo en La Habana a través de Vampiros en La Habana. Sí, fue como el acercamiento inicial. Ni siquiera en ese momento pude ver ninguno de los capítulos cortos de lo que era El Pidio Valdés, que era como el referente inicial que se tenía de Juan Padrón o que yo tenía en ese momento. Vi Vampiros en La Habana en una pantalla grande en un festival de cine que estaban haciendo casi que una primera retrospectiva del trabajo de Juan Padrón y un trabajo de animación en Latinoamérica, donde también presentaron películas de el animador colombiano Fernando Laverde. Había películas de Fernando Laverde y estaba Vampiros en La Habana. Cuando yo vi Vampiros en La Habana dije, este personaje que hace esta película es impresionante porque es que el nivel de humor que maneja dentro de la narración de animación además. Entonces era la mezcla de humor con animación y con casi que un desparpajo en el manejo de los diálogos, en el manejo mismo de la técnica de la animación, ¿no? Así fuera una animación casi que clásica, sí. Pues ya los animadores expertos saben más del tema, pero lo veía uno como una animación clásica, pero ese desparpajo para montar la narración, creo que fue uno de los elementos que más me atrajo inicialmente de Juan Padrón. Y casualmente, pues ahora haber tenido la oportunidad de realizar la restauración de estos dos capítulos de la obra de Juan Padrón, creo que cierra todo el ciclo de haber conocido una obra inicialmente de un director de animación que realmente yo nunca he tenido ninguna cercanía con la animación como tal, ni con la técnica de la animación, pero sí con la narración cinematográfica. Y verla ahora y poder aplicar un poco los conocimientos que se tienen para poder restaurar su obra, creo que se cierra un ciclo completo de la vida profesional y además como de agradecimiento de poder acercarse a esa obra ahora desde la restauración. Ustedes citan elementos claves, y lo decías, Jorge Mario, la técnica. Cuando uno repasa el trabajo de él, uno ve una técnica, no me atrevería a decir que sofisticada, pero sí muy cercana a lo que se hacía en el momento y, ¿por qué no, todavía hoy en día? Que podríamos decir que es vigente. ¿A qué creen que se pueda deber esa gran capacidad que tenía Juan Padrón, más allá de la narrativa, como bien lo indicas, una caricatura, yo lo llamo así porque es como su origen, pero ustedes me pueden corregir, y una animación que está cargada de un inmenso mensaje, pero de un mensaje del cual uno se puede reír, pero en el cual pasa mucho en el cine, en el que uno se ve reflejado o retratado, o ve nuestra idiosincrasia. ¿A qué creen que se deba esa, digamos, esa capacidad de él como de adelantarse en el tiempo para mantenerse? Pues yo siento que son varias cosas, Germán. Yo siento que en primer lugar, la obra de Juan Padrón permite leerse en muchos niveles y yo siento que eso también ayuda a que la vigencia se mantenga, ¿sí?
con motivo claramente de la entrevista volví, bueno, que revisemos nuevamente porque yo hace mucho tiempo había visto Vampiros, no la había vuelto a ver por lo menos en los últimos 10 años y bueno, volvamos a ver Vampiros en La Habana y me sorprendió precisamente la vigencia porque sigue siendo, primero, muy divertida y segundo, porque además es muy crítica. Y yo siento que eso me parece que es interesante porque lo que tú mencionas es clave porque Juan Padrón pudo mezclar en la técnica misma de la animación que tampoco es tan sofisticada, pero sí muy simple y muy clara a nivel de mensaje, y eso me parece supremamente importante. Supo mezclar un argumento muy divertido con un ritmo muy ágil, y eso es bien interesante porque incluso uno ve películas actuales y el ritmo que manejaban las películas, incluso los cortometrajes de Juan, son realmente muy ricos en eso. Es realmente eso, o sea, son escenas llenas de acción, escenas llenas de humor, pero le mete, digamos, desde los diálogos y la crítica misma que hace como al sistema, digamos, ahorita podemos hablar un poquito más de vampiros, pero eso me parece que sigue siendo muy vigente y eso es lo que permite claramente que las obras digamos como el testamento que nos dejó Juan siga siendo muy interesante. Para mí eso, digamos, es fundamental. Claro, lo decía también Jorge Mario, el humor es fundamental, ¿sí? Me parece que el humor trasciende épocas. Si el humor está bien contado, bien dirigido, realmente pueden pasarle los años y realmente sigue siendo atractivo, sigue disfrutando. No obstante, citas un elemento clave y es cómo ese humor también se mantiene en el tiempo. Yo no alcanzaría a mirar un humor casi que ácido y que trasciende. Y uno dice, esto es muy actual, esto podría pasarse perfectamente. Y hay otro elemento que me parece clave, no solamente la vigencia del tema, sino de la misma técnica. Eso uno lo mira y es como si se hubiera hecho recientemente. Mirando en términos de la técnica, ¿cómo fue ese proceso de restauración de estos dos proyectos en particular? Bueno, estas dos piezas son las primeras animaciones que hizo Juan Padrón de la serie que se llama El Pido Valdés. O sea, fueron cortometrajes, años 73, 74. Y básicamente uno mira hasta lo último que hizo Juan Padrón ya al final, incluso su hermano hizo unas animaciones 3D, que también es animador. Pero uno hace un comparativo entre esa técnica inicial y esta técnica posterior, y realmente era muy avanzado para su técnica inicial, ¿no? O sea, muy avanzado en varias cosas. Por ejemplo, cuando abordamos el tema de color en la restauración, vimos que era de una precisión cromática que no es fácil ver en otro tipo de animaciones, ¿no? Eso era un tema que nos dejó sorprendidos, porque pues valga la pena explicar un poco cómo fue el proceso. Básicamente el proceso fue, pudimos traer las películas de La Habana. Obviamente se trajeron con una custodia especial porque son películas pues, del patrimonio cubano cinematográfico. Perdóname, ¿en qué estaban? No vamos a dar una clase, pero sí vamos a hacer lo más esas didáctico posible para que la películas, gente la vea. la técnica de animación es técnica de animación cuadro a cuadro, Sí, sí, es frame a frame. pero el formato utilizado fue fílmico de 35 milímetros. Perfecto. Traímos los negativos de 35 milímetros de las dos películas. Las dos películas, para saber los títulos, son Una aventura del Pido Valdés y el segundo es El Pido Valdés contra el tren militar, que son los dos primeros capítulos de la serie El Pido Valdés. Las dos venían en 35 milímetros color, son dos cortometrajes de animación. Y cuando empezamos a abordar el material, abordar es verificar el estado físico de la cinta, vimos que la primera, es decir, El Pido Valdés una aventura, estaba en un estado estable y con algunos procedimientos básicos se podía como trabajar. Pero la segunda sí tenía un deterioro porque la estructura del negativo, sobre todo la emulsión, estaba craquelada. Y básicamente vimos que fue por un problema de humedad realmente que generó ese deterioro sobre la emulsión. Entonces, esa fue la que realmente nos dificultó el proceso de restauración. Pero en general las dos, pues obviamente tenían unos elementos muy valiosos que se veían al momento de hacer ese primer análisis. O sea que, perdóname, Jorge Mario, estamos hablando de una restauración física, literalmente. Primero una restauración física, es decir, una inspección física del material. Una restauración física que consiste en cambiar las perforaciones, cambiar algunos empalmes que tenía la película en algunos segmentos, poner unas colas líder que se llama al principio y al final para poder que cuando fuéramos al segundo proceso, que era el proceso de lavado de la película,
la película no se fuera a deteriorar, sino fuera a sufrir más deterioro del que ya tenía. ¿Cómo es eso del lavado? Entonces, después de ya tener esa inspección y ese diagnóstico y la restauración física, la cinta se lava en una máquina. Hay dos tipos de máquina, una máquina mecánica y una máquina ultrasónica. Aquí en el laboratorio de Patrimonio Fílmico tenemos una máquina mecánica de limpieza que lo que hace es una limpieza profunda del negativo. Es decir, desprende todas las partículas adheridas de polvo, algunos elementos de hongo que puedan existir dentro de la película, por ejemplo, fragmentos de otro tipo de cinta que no es la cinta adecuada para pegar la película, que se le pegaban a las películas porque a veces los proyeccionistas no tenían y afortunadamente esto trabajamos desde el negativo, pero incluso el negativo tenía algunas pegas que por alguna razón seguro cuando estaban haciendo los positivos se quedaron ahí pegadas, sí, se quedaron ahí adheridas a la emulsión. Entonces ese proceso de lavado mecánico lo que nos permite es que la película cuando vaya al escáner, que es el proceso ya de digitalización, sufra y la máquina tampoco sufra, ¿no? Porque de lado y lado puede haber sufrimiento porque el escáner se le pega una cinta o porque el escáner, por la fuerza que hace al ir escaneando los cuadros, puede reventar la película. Entonces, básicamente es una metodología de cuidados mínimos para poder hacer la digitalización a través del escáner. Ok, estamos hablando de cuánto tiempo. En total, digamos que entre que llega y se hace todo este proceso. O sea, hasta donde vamos en este momento, lo que acabo de contar, estamos hablando de aproximadamente, mientras se trajo la película y solamente se empezó el escaneo, ya vamos en 2 meses y medio más o menos. Con la intervención de más o menos ¿cuántos especialistas? Bueno, el primer equipo es el equipo de restauración física, ¿sí? Que hace todo el diagnóstico y ahí se hace todo el proceso de reconstrucción de las perforaciones en el caso que haya que hacerlo, de las pegas, etcétera. Ahí trabajan 3 personas. Después del proceso de limpieza hay una persona que opera la máquina y hay una supervisión del proceso. Y ya después el proceso de escaneo, que ya tenemos 2 personas. Yo hago todo el proceso de la corrección de luz, color, contraste, estas cosas para nivelar la película y también el dejar a un nivel básico el sonido para poder hacer después la restauración digital. Puede ser loco lo que voy a decir, pero cuando uno es un lego en el tema y más hasta edad, como que ya no le da pena hacer preguntas. ¿Hay algún momento en el que procuras preservar la película, ya no solamente desde lo técnico, no, sino también con esa misma calidad creativa que buscaba el director y que solamente lo puede de pronto uno apreciar al ser un poco realizador? Claro, esa es un poco la diferencia entre restauración y postproducción. Sí, que a veces existe una confusión y es que se cree que la película entra a un estado de postproducción. No, la película entra a un estado de restaurar porque no estamos creando una obra nueva en términos de creatividad, sino que estamos reconstruyendo la obra ya existente con unas características particulares. Eso es parte de lo que se llama la ética de la restauración, ¿no? Que es, lo primero que vamos a hacer es respetar la obra con sus características básicas. Eso no se puede alterar. Sí, es como la Mona Lisa, no le vamos a poner rastas, pues, porque esa es su restauración, no es respetar la obra. Yo en eso, a mí me gusta recordar mucho un caso sobre este tema de la ética de la restauración, que pasó en Italia, en la Imagen Ritrovata en Bolonia, que es uno de los laboratorios más importantes de restauración del mundo. Estaba Agnès Varda, que es una directora pues súper destacada francesa, le estaban restaurando la película como parte de un premio, un homenaje y tal. Nosotros estábamos al lado haciendo una colorización, una restauración de color, y de repente se escuchó una gritería al lado, gritaba uno en francés, el otro en italiano, bueno, entonces salimos y estaba la señora afuera neurótica, pues con todo su ego de directora subido al máximo. Y sale el jefe de restauración, que también estaba disgustado, básicamente porque lo que quería la señora era hacer otra película nueva sobre su propia película. Y él básicamente lo que le estaba diciendo, yo no puedo hacer una película nueva, yo estoy restaurando esta película, no estoy haciendo otra película, así sea su película. Entonces eso decírselo al director pues es un poco, claro, complejo. No es fácil, ¿no? Y ella pues obviamente se alteró porque ella quería hacer otra película con ese proceso de restauración de color que se estaba haciendo. Entonces es un poco para entender el sentido ético de la restauración tiene ese nivel. Es decir, que lo que estamos tratando es de reconstruir las características originales de una obra
sin ningún tipo de valoración. Sí, es decir, ahí no estamos valorando si el amarillo no quedó amarillo, no quedó verde, no quedó rojo, porque esa es otra discusión, es una discusión más de los historiadores del cine, de los críticos de esto, pero esto tiene unos parámetros técnicos, pero también unos parámetros estéticos y éticos que se aplican a cualquier tipo de restauración de la que estamos llevando a cabo. Entonces es un poco parte de lo que preguntabas, es decir, ¿qué tanto se cuida la obra? Es lo que más se cuida. Y parte de cuidar la obra es aprender la técnica como se hizo la película. Sí, entonces por eso nos toca estudiar mucho qué tipo de emulsión tenía la película, qué tipo de revelado tenía la película, si ese tipo de emulsión funcionaba mejor en el positivo que en el negativo, en el caso del material fílmico, si sufrió algún tipo de proceso en el, pues que a veces son datos que no son fáciles de encontrar, pero por ejemplo una película que haya sufrido un forzado en el revelado en el laboratorio tiene otras características distintas y nos va a dar otras características distintas que no necesariamente es un problema técnico. Así estaba la película, así se hizo y así fue su proceso de creación hasta llegar a ser proyectada. Entonces son todos esos elementos que se van uniendo para poder aplicarlos al proceso de dirigir una restauración. ¿Costos? Pues yo manejo el tema de los costos. Pero digamos que en términos generales, como estándar, por decirlo así. Sí, por ejemplo, esta es una película, son 2 películas de cortometraje, las 2 suman 14 minutos aproximadamente, un poquitico más. Yo diría que el costo de esos 2 cortometrajes restaurados con todo, porque esto lo escaneamos a 6.5K y se finalizó en DCP, es decir, todas las características del flujo cinematográfico, 85 millones de pesos aproximadamente, contando pues ahí como los procesos que conozco. Obviamente digo, esta información puede ser irresponsable. No, es como para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí, sí. Porque estamos hablando de unos procesos que son mágicos, pero que también detrás implican unos costos y que hoy en día tenemos que enfrentar en el momento de recuperar una obra o de tratar de preservarla. Seguramente los grandes desarrollos actuales permiten preservar un poco más, no sé qué tanto y en qué calidad, porque hay también una discusión frente a lo que se utilizaba antes que permitían preservar más el material. Hoy en día lo digital también tiene unos tiempos, que eso también cuando uno lo aborda, uno cree que al recuperarlo eso ya va a ser para siempre, resulta que eso también tiene un ciclo. ¿Cómo enfrentan ustedes ahora ya como realizadores frente a un trabajo de animación y el que, por ejemplo, se proyecta en términos de retos para hacerlo en la actualidad? Bien sea desde el GEMA, desde tu preocupación, porque lo bueno es que ustedes son realizadores y más allá de que uno restaura, pues uno también tiene una inquietud de, entre comillas, hacer lo propio. Sí, pues mira, ahí yo primero quisiera recoger un poquito una cosa que me pareció supremamente interesante lo que decía Jorge Mario, y es que finalmente el escaneo digital se trabaja como se hace una animación, o sea, cuadro a cuadro, que eso es súper interesante, o sea, es como volver a casi que capturar la esencia de la misma película cuadro a cuadro, que eso me parece súper interesante. Y hay una cosa que es bien llamativa también de lo que dice Jorge Mario, y ahorita respondo puntualmente a lo que me preguntas, y es que, por ejemplo, en esos tiempos era acetato entintado, con color con tintas, entonces tú mantener digamos, y obviamente entendiendo las condiciones también socioeconómicas en Cuba y la cosa cuando se hicieron las películas, mantener un rigor a nivel de color y estética durante tanto tiempo, haciéndolo cuadro a cuadro, o sea, realmente es un trabajo gigantesco, no sé realmente cuánto le habrá tomado, por ejemplo, a Juan hacer los largometrajes, sobre todo el del video, sí, el primero que hizo. Entonces, pero claro, esto es una labor que es titánica y pensada obviamente en los retos que tenemos ahora y que enfrentamos ahorita, porque claramente tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Y eso hay veces como que en vez de potenciar la creatividad como que nos la limita. O sea, cuando tú tienes como las limitaciones y las cosas supremamente como concretas y casi que tienes que salir de la caja para pensar las posibilidades, como que la imaginación se desborda. Yo lo que siento es que cada vez que tenemos más herramientas a nuestra disposición, como que la imaginación se nos va limitando. Entonces eso me parece interesante. Y yo siento que el reto actual es precisamente volver a pensar fuera de la caja y pensar efectivamente en no tener todas las cosas que tenemos a nuestra disposición para crear, para diseñar todo lo que estamos pensando.
claro, los animadores y los diseñadores, porque Juan Padrón también, digamos, lo primero que él hizo fue diseñar personajes para sus caricaturas, ¿sí? Entonces, en la esencia, por ejemplo, cuando uno piensa una película animada, siempre está pensando desde lo visual, entonces está pensando en qué personajes, en qué es el entorno, cuál es eso que me va a conectar con el espectador, ¿sí? Y como tenemos tantos referentes y tenemos tanta cultura audiovisual desde el celular, efectivamente como que la imaginación puede sufrir un bloqueo. Y yo siento que ese es como el reto más importante, es cómo podemos empezar a superar casi que todas nuestras propias referencias visuales y del imaginario colectivo para pensar en contenidos y en propuestas realmente originales. Y yo siento que eso es lo complicado, ¿sí? Pero me parece que es un reto que tenemos que irlo asumiendo con el quehacer mismo de hacer, o sea, de poner nuestros contenidos y ponerlos a disposición del público, que eso me parece que también nos hace falta, o sea, finalmente el sentido de nosotros como realizadores es un sentido social. Y si uno hace películas para uno, pues tampoco tiene sentido. Y yo siento que la gran potencialidad, por ejemplo, de Juan fue conectar con la gente, conectar con sus películas y conectar perfectamente con la gente. Y eso yo creo que es el reto más importante que tenemos. Que es de los elementos que estábamos destacando al principio, ¿no? En su vigencia. Y ese cómo se mantiene en el tiempo y cómo se adelanta en términos del mensaje. Eh, Aquí, pues, los tres podríamos hablar de un proceso creativo. Y a veces la gente le pregunta a uno, ¿y cómo hace usted para pensar en el público? A veces uno tiene que pensar más en cómo va a contar esa historia y si después ya le da la posibilidad de qué tanto le va a conceder al público o no. Pero él tenía claro el público al que se quería dirigir. No sé de pronto qué tanto, seguramente ya después con el tiempo pudo descubrir que su obra trascendió, que su mensaje, si bien partía de lo particular, de lo local, perfectamente podía ser universal, ¿por qué no latinoamericano? Pero total, creo que son de esos elementos que hay que destacar y no sé, cuando a veces uno estudia en las escuelas hay unos profesores que le ponen un ejercicio que me parece muy bonito y que a veces uno no lo entiende, sobre todo cuando está tan joven, porque a veces me ponen a emular el trabajo de alguien y le dan una historia o una idea y le dicen, no, no, tú tienes que hacer, tratar de contar lo mismo que trató de contar él, pero en ese proceso es cuando uno descubre los posibles conflictos que tuvo el realizador y no hay de otra manera de vivirlos. ¿Ustedes cómo creen que hoy en día, y hice la pregunta para empatar con lo que ya casi se nos acerca al final, pero esto podría ser perfectamente una retrospectiva, no solamente en torno a Juan Padrón, sino al mismo Elpidio, porque dio para tantas cosas, y seguramente los invitaremos en el tiempo después cuando haya más recuperaciones o cuando haya algún de pronto un aniversario, cuando se haga el lanzamiento también de este trabajo, de esos retos que se enfrentan hoy para ese tipo de animación. ¿La abordarían? Creo que es, o sea, perdón, respondo de primero, yo creo que es el reto, digamos, diario de nosotros como creadores. O sea, nosotros tenemos que afrontar todo el tiempo esa discusión de qué es lo que necesitamos crear, cómo lo necesitamos crear y para quién lo estamos creando. Yo siento que hay un tema además ahí con la animación y es que uno tiene que pensar de alguna manera en perspectiva. Es decir, las películas de animación, a diferencia de las películas de live action, demoran mucho tiempo en hacerse, ¿sí? Entonces tú desde el momento mismo tienes que estar tan convencido de lo que estás haciendo porque finalmente tu fruto, el fruto de tu trabajo se va a ver en 2, en 4 o en 6 años, ¿sí? Entonces tú tienes que estar completamente porque casi que es un proyecto de vida completo asumir, por ejemplo, la construcción incluso de un largo o incluso del corto, porque pues no sé cuánto tiempo seguramente le habrá tomado a Juan a hacer los primeros cortos, pero seguramente no fue una labor, o sea, seguramente se tomó un año hacer el primer corto, ¿sí? Entonces tú tienes que pensar y estar completamente convencido de, de que tu propuesta es tan interesante a nivel de mensaje, a nivel de concepción, digamos, como tú como autor, para llevar a cabo esa labor. O sea, cierro con eso. Alguna vez en una conferencia hablábamos con un director argentino y hablaba efectivamente que cada vez que asumía un proyecto de animación tenía que estar tan convencido porque era un proyecto de vida que te iba a tomar por lo menos 10 años, entonces tenías que saber si valía el esfuerzo de meterte en un proyecto sin saber qué va a pasar, que esa también es creo que el cine también es eso, de lo que lo hablamos desde la emulsión, es un salto de fe completo. Y yo siento que ahí es que tener mucha fe y mucha confianza también. Y también yo siento que
muchas ganas de contar lo que quieres contar para que realmente la gasolina te alcance hasta el final. Yo quiero agregar una cosa ahí sobre esto, y es que tal vez de las únicas técnicas y de los únicos procedimientos que todavía conservan la disciplina y el rigor cinematográfico es la animación. Y lo digo por lo siguiente: uno trabaja hoy en día con un director o ve el trabajo de directores, y de un plano hacen 40 tomas, ¿sí? Porque es digital y creen que lo digital no tiene ningún costo y que etcétera, etcétera, etcétera. Y son 40 tomas por plano, y todos los planos son igualitos. O sea, no hay ningún, porque uno empieza a mirar ahí el valor de los planos y realmente no hay ninguno. Mientras que uno ve un poco la rigurosidad de la animación, y el plano que se está haciendo es el plano que va y ahí queda y sigue el otro, el que es. Entonces creo que ese tema, y volviendo un poco a lo que nos une, que es el tema de la preservación, es una de las cosas más preocupantes. Es decir, primero, la vulnerabilidad de lo digital, y segundo, la inmensidad de los datos digitales que nos están ahogando actualmente. Es decir, ¿dónde vamos a guardar toda esta información digital que estamos produciendo diariamente? No solamente la que grabamos con cámaras normales y cámaras que son hechas para grabar, sino lo de los celulares, lo que se produce en Internet. Entonces, toda esa avalancha de información en dígitos, ¿a dónde va a dar? Y si realmente va a ocurrir algo con eso más adelante, ¿qué procedimientos se van a utilizar para poderlos conservar? Porque actualmente estamos al límite de poder guardar siquiera el 30% de lo que se está produciendo diariamente en el mundo. ¿Sí? Entonces, ese otro 70% está casi que desapareciendo. Está desapareciendo, y lo peor de todo es que no se está dejando ningún tipo de registro de nada. De evidencia. De evidencia mínima de que eso existió. Además, perdón, yo te agrego una cosa, Jorge Mario, es la temporalidad de todo lo que estamos produciendo. O sea, claro, o sea, yo tomo fotos con mi celular y finalmente, ¿cuántas de esas fotos finalmente yo termino revisando con el tiempo? Antes, efectivamente, cuando tomábamos una foto, pues la atesorábamos porque claro que era única, ¿sí? Y creo que pasaba con las películas de cine, cuando filmábamos, y un poco con la animación, porque cada vez que tú haces un cuadro es como que se te va la vida en el cuadro, ¿sí? Entonces creo que eso también es bien complejo de Sí. analizar. Y ese es uno de los temas que se pasa por alto a veces. Mira, nos quedan 5 minutos y se pasó volando el tiempo. Para mí esta era como la introducción a todo lo que teníamos que hacer de abordaje de Juan Padrón. Pero vamos a tratar de abocarlos en términos de temporalidad también. Descubrimos elementos claves: la temporalidad de él, la permanencia. Citabas el rigor, y el rigor está asociado a la disciplina y a la pasión con la que hacemos las cosas. A veces uno cree que el rigor es simplemente el ser cuadriculado para hacer algo, pero es que se requiere de una disciplina. Tú lo decías muy bien, sobre todo proyectarme en el tiempo para saber incluso si puedo o no vivir de esto. Afortunadamente ya hoy en día el proceso creativo te permite que hasta de pronto uno se abandone y diga, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero total, yo creo que estos empiezan a surgir posibles recomendaciones para esas personas que nos están viendo, para esos jóvenes que nos están escuchando, y para todo el que atienda a este video podcast en términos de lo que implican los procesos creativos. Y acaban de decir elementos como, insisto, el rigor y la disciplina. La democratización de los medios nos permite acceder más rápido a ellos, pero nosotros también tenemos que afrontarlos con seriedad. Porque acabas de citar algo, yo no sé cuántas películas más vaya a ver en mi proceso de vida, y sé que no voy a ver ni el 0.01% de lo que yo tenía planeado. Entonces, ¿para qué y para quién hago todo esto que estoy proyectando? Ahí viene una pregunta de cara a los jóvenes y no realizadores, e incluso también a los que de pronto ahorita todavía no lo hacemos. Con los retos que nos impone, por ejemplo, hoy en día la inteligencia artificial, ¿cómo lo ven? Comparando todo este trabajo que hemos mirado y que vamos a poder observar con los dos proyectos recuperados por la Fundación y por la misma filmografía de Juan Padrón. Jorge. Pues la inteligencia artificial para nosotros sigue siendo una herramienta solamente, no más. No es ni la solución ni es la metodología, es una herramienta que da básicamente la inteligencia artificial, al menos los software que hemos utilizado, principalmente restauración fotográfica, es una acumulación de datos
sin ningún tipo de... Ahí sí volvemos al tema de la rigurosidad, porque hemos hecho varias pruebas, por ejemplo, el término de contraste en un tono de piel, que es de las cosas a veces más complejas de corregir en una restauración. Hicimos una prueba con un software de inteligencia artificial y pues obviamente lo que quedaba era que el señor primero parecía con hepatitis y segundo tenía unas manchas por todos lados que no estaban en el original. Obviamente es un proceso que está en desarrollo, ¿sí? Y que está apenas en avance, pero lo que yo sí creo es que las asignaciones de las cosas de fondo no las va a determinar la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el definir un contraste de un tono de piel de un personaje lo define el restaurador o lo define el colorista en el caso de la cinematografía o lo define el director de fotografía. Que ya con la inteligencia artificial yo me ahorre un mundo de tiempo y no tenga que quedarme cuadro a cuadro haciendo esa restauración de ese tono de piel, eso es un avance muy importante. Pero lo que no debemos perder el norte es que la asignación de las cosas de fondo van a estar dirigidas por quien está haciendo eso, que es la inteligencia natural, ¿no? Es como hasta donde yo veo y hasta donde proyecto este tema de aplicación de la inteligencia artificial a este tipo de procesos. Y para que lo complementes, Sergio, ¿es más fácil hoy en día sin animación o no? Yo creo que es en la misma lógica de lo que mencionaba Jorge con la inteligencia artificial, o sea, hay más herramientas y claramente hay, digamos, como mucho más democratización de la tecnología para que cualquiera pueda acceder a construir, digamos, universos animados. Pero yo siento que el reto sigue siendo exactamente el mismo y es contar historias. O sea, a nosotros, digamos, si yo de alguna manera que me formé, digamos, soy una generación más similares entre todos nosotros, nos emocionamos con el cine porque nos escuchaba o nos encantaba que nos contaran historias. Y yo siento que eso no va a cambiar por más inteligencias artificiales que haya, o por más herramientas digitales, y eso que ahorita solamente estamos viendo seguramente el 1 o el 2% de lo que puede hacer la inteligencia futuro, finalmente son las historias y las historias las construimos los humanos. No hay otra forma, o sea, por más de que nosotros nos apoyemos y yo siento que el reto grande está en cautivar a las audiencias. Claro, ya hay nichos de audiencias y creo que eso puede ser una ventaja para el realizador porque ya no tienes que convencer a un masivo gigante porque ya hay nichos. Entonces tú te puedes enfocar en la creación de nichos de historias para determinadas zonas. Eso yo creo que amplía la posibilidad de miradas. Eso me parece interesante. Pero sigue siendo el mismo reto. ¿Cómo construimos historias? ¿Cómo hacemos que esas historias sean interesantes? Pues Sergio, Jorge Mario, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido del video podcast de la Fundación Patrimonio Fílmico y ahora de la Fundación Canal Universitario Nacional SUN. Video podcast y por coincidir en esta necesidad de contar historias. Hoy hemos contado una historia que es mágica, que se mantiene en el tiempo, como es ese trabajo audiovisual de caricatura, de animación que hizo Juan Padrón, que normalmente resumimos en Vampiros en La Habana, pero también en toda esa saga de Elpidio Valdés. Y le dejamos la inquietud a todos ustedes para que lo vean, lo repasen y nos propongan también temáticas para este video podcast. Hablemos de cine. Hasta una próxima oportunidad y gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes.